Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará. Porque mi nombre está en él, y si en verdad oyere su voz, e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieron. Porque mi ángel irá delante de ti. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora en este servicio. Desde acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, escuchando su programa de este día, que por gracia y misericordia estamos en esta hora llevando nuevamente una palabra eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes que están en diferentes lugares aquí alrededor del mundo, porque sabemos que esta es una palabra que Dios ha enviado para toda criatura. Pues el mandamiento del Señor fue a los discípulos allá y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que se creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que este es un mandamiento que fue para sus discípulos y está vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué causa? Porque Dios, su palabra no la cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que Él tiene instrumentos en sus manos para seguir llevando este evangelio de salvación, estas buenas nuevas a cada vida, a cada hombre, a cada mujer que está en el mundo sumergido en el pecado, y Él quiere entonces rescatarlo de esa condición en la cual se encuentra. Por eso es las buenas nuevas de salvación. Así que en el nombre del Señor Jesucristo reciban bendiciones cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo, atentos a la voz de Dios. Y es un privilegio para nosotros que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí, ya que esto es una responsabilidad para cada uno de nosotros estando llevando su palabra, porque no es cualquier cosa que estamos llevando, es la palabra de salvación, es rescatando almas del pecado, llevándola entonces a obtener la vida, como es impartir esa vida, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida, como dijo Él cuando envía su palabra, Él no regresa a Él vacía, sino que hace la obra para la cual Él la envía. Y en esta hora estamos creyendo que cada palabra que puede salir de nuestros labios, que el Señor ponga por su gracia y misericordia en nuestros labios para que salga allí y fluya y llegue a su corazón y haga esa obra que Dios quiere que haga, y es darle entonces salvación, darle la paz de su alma, darle seguridad eterna. Porque el mundo está inseguro, el mundo está en tiniebla, pero usted, por gracia y misericordia, no es que usted haya hecho algo para que Dios lo quiera salvar, no, es la gracia de Dios. Usted no hizo nada, yo no hice nada para obtener la salvación, porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él en su gracia nos dio ese don inmerecido, ese regalo, ese premio, porque fue Él mismo que dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que pudiéramos nosotros tener vida. Él murió y nosotros vivimos. Imagínense, es algo, una
como algo contradictorio. ¿Cómo es posible que muera una persona para que otro obtenga vida? Así lo quiso Él y así lo hizo por nosotros aquí en este mundo, lleno de pecado, lleno de inmundicia, pero Él entonces se hizo, dice la Biblia, pecado por nosotros. Él era un hombre justo, Él vino sin pecado, sin mancha, pero se hizo pecado por causa nuestra. No fue que fue un pecador, porque Él no pecó, nadie lo podía condenar, nadie lo podía señalar que había hecho lo contrario, que había hecho algo malo, no. Pero en la cruz del Calvario, Él dice que llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestro dolor y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, fue el pecado que estaba en nosotros, que estaba en nuestros miembros, en nuestro ser, en nuestra alma. Él lo quiso tomar y llevarlo allá para así acabarlo, exterminarlo a través de la sangre preciosa que derramó allá en la cruz del Calvario. Por eso cada uno de nosotros debe estar agradecido enormemente por ese sacrificio que hizo ese Dios grande y misericordioso allá en la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, amigos, que estén allí atentos a la voz, en esta mañana o esta preciosa tarde que vamos a llevar a cabo este servicio evangelístico, tenemos un tema que de día a día es el mismo tema que hemos continuado, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, pero le ponemos un subtema, el cual hemos titulado en esta tarde, es el nombre del tema, ¿qué es un atalaya? ¿Qué es un atalaya? Ese es el nombre del tema que vamos a desarrollar por la gracia de Dios y misericordia de Él, para que nos ayude y ponga palabras sabias y oportunas en nuestros labios para hablarla con confianza. Así que les invito a ustedes que tengan una Biblia ahí en sus manos, y si no la tiene, búsquela para que la escudriñe, porque es muy importante tener la seguridad y la certeza qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia, Dios ha enseñado allí, porque la Biblia es el libro de guía, es la que le va a decir a usted de dónde es usted, a dónde está y hacia dónde va. Así que es muy importante entonces escudriñar. El mismo Señor, cuando se paró aquí en la tierra, dijo: escudriñar las Escrituras, porque ahí os parece que está la vida eterna, o tenéis la vida eterna. Así que en esta tarde, amados hermanos, busquen su Biblia entonces en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, para que abramos juntamente allí y leamos unos versículos de la Escritura allí, para que así entonces os edifiquemos juntamente, tanto usted como yo. Por eso que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Él va a predicar para allá y predica para acá, para que así juntamente nos edifiquemos. Así que tenga usted entonces la amabilidad y tomar entonces las Escrituras y léala conmigo, para que así entonces sepamos de qué vamos a hablar, de qué va a ser el tema. Y hemos dicho que el tema es el nombre, ¿qué es un atalaya? Y leemos entonces el nombre del Señor Jesucristo. Ezequiel 33, del versículo 1 hasta el 6, vamos a leerlo. Dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su término y se lo pusieren por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno,
él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Hasta allí la escritura. Así que oremos entonces para poner entonces este servicio en las manos del Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por cada una de las cosas, Señor, que nos has dado, Señor Jesús, porque nos has permitido estar aquí nuevamente, Señor, en esta tarde llevando tu palabra, Padre mío, a las vidas, Señor, necesitadas allí afuera, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor, cada niño, cada anciano, Señor, que estén allí atentos, Señor Jesús, sabiendo, Señor Jesús, que si ellos están allí es porque tú lo has permitido, Padre Santo. Nada es hecho por casualidad, sino que tú lo has permitido todo, Padre Eterno. Así que aquel hombre, aquella mujer que está oyendo, Señor, esta voz, Padre Eterno, de tu palabra, Padre Santo, que sea, Señor, oidor, hacedor de tu palabra y no hacedor y no oidor olvidadizo. Pues sabemos, Señor, que el olvidadizo no hace las cosas que tú quieres, Señor, que tú quieres poner por obra cada palabra que ellos hagan, pero sabiendo que aquellos que los oyen y las ponen por obra, tú te agradas de ellos, Padre mío. Te ruego, Señor, que le pongas, Señor, en sus corazones, Señor Jesús, estar atento y estar seguro, Señor, de que tú les has hablado, Padre Santo, en esta tarde. Te ruego, Señor, por cada vida, Señor Jesús, que está en necesidad, que sea usted, Señor, allegándose y ayudándole, Padre Santo, según su necesidad, Padre Eterno. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, apareja sus corazones, apareja esa buena tierra para que caiga tu palabra, las semillas, Señor Jesús, para que ellos puedan entonces brotar, Señor, para vida eterna. Sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que es más penetrante que toda espada, Señor Jesús, que alcanza hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cada corazón, Señor, sea circuncidado en esta tarde, Padre Eterno, para que esa palabra pueda correr y ser glorificado tu nombre en medio de cada uno de ellos. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, entonces, como les dije, amigos y hermanos, el nombre del que vamos a hablar del título es ¿qué es un atalaya? Sabiendo que lo que el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si usted no sabe qué es un atalaya, preste la atención al oído y pida revelación, pida sabiduría de parte de Dios a su corazón para que Dios le revele qué es la atalaya allí en su corazón, porque sabemos que si usted está falto de sabiduría, Dios se la da sin reproche, se la da allí más abundantemente de lo que usted le pide. Por eso usted tiene que pedirle, Señor, sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame gracia, Señor, para oír y captar lo que el hermano dice, lo que dice qué significa ese tema, el atalaya. Así que hemos leído la escritura allí en Ezequiel 33, hablando para este atalaya. Y vemos qué significa atalaya. El atalaya significa que es torre de vigía, torre de vigilia. Podemos decir que era un centinela, un guardián, alguien que estaba allí vigilante en esas torres que ponían para vigilar los pormenores, los movimientos que quizá el enemigo venía. Eran hombres que ponían allí en las torres de las ciudades fortificadas para que vigilaran cuando el enemigo viniera y no lo sorprendiera. Y allí estaba entonces aquel hombre colocado con ese propósito. Era para que los advirtiera del peligro, que cualquier enemigo vendría a la ciudad a atacarlo. Y allí estaban entonces esos hombres, esos ojos visores, porque eran hombres con ojos visores que estaban allí preparados para cualquier ataque. Eso lo vemos claramente en la misma, el ejército. El ejército tiene guardianes, tiene allí vigilantes
tiene allí centinelas en las esquinas y las cosas para ellos guardarse también del enemigo, para que estén atentos de todo lo que acontece alrededor de ellos. Así no hay peligro de que si el enemigo viene, ellos suenan allí una sirena, y la sirena entonces advierte que hay peligro o cualquier cosa que se avecina. Por eso son atalayas aquí estos hombres que están allí en esas esquinas. Allá en la antigüedad ellos los ponían en lugares altísimos, y apenas venía aquel hombre entonces a visualizar todo, y tenía entonces una corneta, un chofar se llama en la escritura, una corneta que les avisaba el sonido para que supieran que el enemigo estaba cercano y se aparejara. Por eso aquí el Señor le aparece al profeta Ezequiel y le dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusieren por atalaya. O sea, el mandato era que el pueblo de aquel lugar donde estaban, cuando el Señor trajera guerra contra aquella ciudad o contra aquel pueblo tenía que tener a disposición un hombre que ellos mismos buscaban entre ellos mismos, que tuvieran esas capacidades visoras, esos hombres que tuvieran capacidad para ser unos vigilantes y montarlos entonces en esas torres altas para que los cuidara allí como atalaya, para que estuvieran pendientes a que no viniera el enemigo y los sorprendiera. Era el mandato que Dios le había dicho a través del profeta, para que los hombres de esa ciudad se apercibieran y estuvieran preparados, porque Dios permite todas las cosas. Dios dice: cuando yo trajera espada, que significa yo trajera guerra contra aquella ciudad. Pero ¿por qué Dios iba a mandar entonces guerra contra aquella ciudad? Porque quizá aquella ciudad estaba en pecado, habían hecho males, entonces se habían apartado de Dios, y Dios entonces permitía a los enemigos que vinieran con guerra a atacar aquella ciudad, para que aprendieran y buscaran a los caminos del Señor nuevamente. Pero Dios, permitiendo las cosas, le dice al profeta: ve y dile entonces que cuando yo traje la guerra, que se escoja un hombre entre el pueblo y lo pongan como atalaya. ¿Para qué? Y dice que al venir la espada sobre el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiera, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiera librará su vida. Allí entonces, aquel hombre que estaba allí como atalaya, cuando ve al enemigo venir, la guerra que venía contra aquella ciudad, aquel hombre estaba preparado para tocar aquel instrumento, el chofar, aquella corneta. Y las vidas que estaban allí, el pueblo, tenían que aparejarse, apercibirse, para así no ser sorprendidos por el enemigo y allí no ser muertos. Pero el que estaba durmiendo, descuidado, aquel hombre lo van a sorprender y iba a morir. Pero como el atalaya que estaba allí, él sonaba la corneta y advertía, y si aquel moría, aquel hombre que estaba en la ciudad, era por su culpa, porque no había prestado atención, no había oído el sonido de la corneta, o sí lo oyó, pero no le prestó atención y no le puso cuidado y no se apercibió. Entonces fue hombre muerto. Ahora era culpable él mismo por ser descuidado, por no haberse percibido, no haberse preparado para la guerra, porque venían los enemigos a atacarlo. No tenía nada que ver el atalaya que estaba allí en la torre, no era culpable. Pero dice el versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí entonces el culpable iba a ser el atalaya por no haber tocado
la trompeta. Vio el enemigo venir, pero no sonó el cuerno, no sonó aquel chofar para que la gente se percibiera de la ciudad. Y lo sorprendieron y mataron entonces la gente o la persona que murió allí. Era culpable entonces de la sangre del que murió allí en la atalaya. ¿Y con qué la pagaba? Lo pagaba con su misma vida. Era el culpable por no haber advertido al pueblo del peligro que venía para la ciudad. Así que Dios demandaba entonces la sangre de la atalaya, de que el que estaba vigilante en aquella torre, por no haber tocado esa trompeta, el cual era a percibir, para que se percibiera el pueblo que estaba en ese lugar. Así que cada uno de las personas que estaban allí tenían que estar entonces atentos, vigilantes, cuando sonare aquel chofar, cuando sonare aquella corneta, que era el hombre que estaba allá vigilante, sonándola para que así se apercibiera. Pero si no se apercibía, era entonces el culpable, eran los hombres que estaban allí en la ciudad, que por no haber prestado atención a la corneta, que no haber preparadose para la guerra, fueron sorprendidos y fueron muertos por causa de su mismo descuido. No tenía entonces nada que ver el vigilante que estaba allí. Ahora, si el vigilante no tocaba, ahí sí era culpable él. Era la parte que le correspondía a él, tocar y advertir al pueblo. Así tiene que ser entonces cada hombre, cada ministro que Dios pone así como instrumento en sus manos, advertir al pueblo del peligro que está delante, el peligro del pecado, de las cosas que este mundo ofrece, que el diablo le ofrece a la gente para que quizás se muevan a este mundo y ofreciéndole quizás riqueza, ofreciéndole fama, popularidad, ofreciéndole distintas bromas que podemos ver en el mundo, pero al final él va a cobrar entonces esa vida, porque la va a reclamar, porque tiene derecho sobre ella, porque no se apercibió cuando aquel hombre, aquel evangelista le dio la palabra y le dijo que se apartara de sus pecados, que dejara de hacer el mal, que se arrepintiera y que si no iba a perecer. Pero como oyó la voz, oyó la trompeta y no hizo caso, aquel hombre o aquella mujer tiene que morir irremediablemente porque no atendió a la voz del predicador, no atendió a la voz de aquel hombre que sonó la corneta, el cual son los evangelistas hoy, son los ministerios que Dios ha colocado en el día de hoy para así aparejar al pueblo y limpiarlo del pecado, sacarlo un pueblo santo, sin mancha y sin mácula, irreprensible delante del Señor. Por eso son los hombres que Dios ha puesto entonces en el ministerio en el día de hoy, junto con todos los santos que están allí en la iglesia, que son instrumentos también en las manos de Dios, porque un hombre y una mujer que tenga a Dios en su corazón es un instrumento en las manos de Dios para él ponerlo como atalaya a advertir a cualquier hombre, aquella mujer que está haciendo el mal. Así estaban puestos entonces estos atalayas allá en el principio, primero para el pueblo, pero fijémonos aquí entonces en el versículo 7, que el Señor llama otra vez allí a Ezequiel y lo que le va, el mensaje que le va a decir, porque el mismo Señor, ese Dios grande y poderoso, el gran Espíritu Santo, en el Salmo 66, Él dice que Él atalaya, sus ojos atalayan la gente. Si ve un momentico allí en Salmo 66, 7, Salmo 66, 7 dice: el Señor, Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre la gente. Entonces, Él siendo la principal atalaya, Él conoce el peligro. Él conoce lo que está más adelante. Y por eso entonces llama a cualquier mensajero, a cualquier hombre, cualquier mujer que tiene la palabra de Dios y va a advertir entonces: epa, hiciste esto mal, hiciste aquello y lo otro, y así que arrepiéntete, porque el Señor te manda a decir, si no te va a cortar, si no va a venir castigo sobre ti por haber hecho lo malo. Esos son los mensajeros, los atalayas que Dios
ha preparado y ha predestinado para este tiempo del fin. Allá Dios entonces escogió a los hombres del pueblo, el mismo pueblo lo escogía, pero ¿qué podemos decir hoy en día? Sí, Dios atalaya toda la gente. Quiere decir que estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Así que Dios, conociendo todas las cosas, el corazón y las intenciones del hombre y la mujer, Él entonces está sacando a la luz pública, a la luz, para que el hombre y la mujer de que sea de Dios vuelvan a los caminos nuevamente y se aparten del pecado. Conociendo entonces Dios todos los corazones de los hombres y sabiendo que estamos desnudos delante de Él, por eso el mismo salmista David podía expresar allí en el Salmo 139, el versículo 7, él dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, allí estás tú, dice el salmista. Si me fuera en el abismo hicieran estrado, allí estarás tú también. Si tomara las alas del alba y me fuera al extremo de la mar, allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra, que significa la diestra es me tomará con tu mano derecha. Allí entonces dice que lo mismo son las tinieblas que la luz. O sea, no hay parte, no hay lugar donde usted se pueda ocultar de la presencia de Dios cuando usted ha hecho lo equivocado. Quizá usted está por allá pensando: voy a hacer esta cosa porque nadie me está viendo. O me fui por otro país y se largó del lugar donde se congregaba y se fue a otro país y por allá está echando sus canitas al aire, como dice la gente, al echar sus canitas al aire. Y como aquí nadie me conoce, aquí voy a echarme mi palito, voy a echarme mi cigarrito y echo mi bailadita por allá, porque aquí nadie me conoce. Ya soy cristiano en Venezuela, pero en este país nadie me conoce. Déjeme decirle que hay un ojo que todo lo ve, el cual es el ojo visor, el gran Espíritu Santo que lo está vigilando a día y noche y a todo momento, cada instante de su vida. Él conoce la condición suya y sabe qué está haciendo y qué no está haciendo. Por eso Él puede levantar cualquier instrumento de cualquier lugar y levanta un atalaya y le dice: hiciste lo malo, te vi haciendo esto, te vi haciendo lo otro. Así que entonces usted no se puede esconder, no se puede ocultar de la presencia de Dios. Así que es un engaño para el hombre y la mujer que crea que quiere engañar a Dios. Dios dice que no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, porque Él atalaya a la gente. Él hace lo que dice ahí el Salmo. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Él es el todo en todo. Sus ojos atalayan sobre la gente. Está vigilante, está atento, está haciendo cada cosa que Él le parece, porque Él es soberano y hace como Él quiere. Usted no se puede entonces hacer lo que usted quiera. Yo hago lo que me provoque. No, déjeme decirle que usted hace lo que Dios a veces le pone en su corazón. Haz esto y haz aquello. Tenemos libre albedrío para escoger el bien o escoger el mal, pero usted cree que quizás hace lo que a usted le parezca. Cuando usted es hijo de Dios, Dios al que ama castiga, dice la Biblia, y Dios lo va a hacer a doblegar a usted para que se arrepienta del mal que usted ha hecho. Si usted habló mal de su hermano, si usted hizo lo incorrecto, Dios lo va allí a meter en su corazón, que se le redarguya allí para que sienta y en su mente sepa que usted que ha hecho el mal y vuelva entonces a corregir y pedir perdón para que pueda entonces salvar su vida. Si no, Dios entonces traerá juicio, traerá entonces mal contra usted porque no se arrepintió cuando el atalaya, aquel predicador o aquel hermano o aquella hermana que le habló la palabra y le dijo lo que usted estaba haciendo y no quiso obedecer, no quiso aceptar, porque yo no creo eso, porque me lo fue dicho tal personaje, yo lo creo, pero este o esta, como a voz despreciante, déjeme decirle que no sabe usted cómo trabaja el Señor, no sabe usted la potestad, los designios del Señor para hacer las cosas. Él, como Dios, soberano de todas las cosas, Él hace como Él quiere y usa a quien Él quiere. No es lo que usted piensa que tiene que usar. No, es Dios trabajando, Dios en el negocio.
El Señor cuando llegó se hizo tan humilde que la gente lo pasó por alto. Quizás Dios va a usar entonces un instrumento tan sencillo que usted lo va a pasar por alto, y es la vigilancia que usted tiene que tener como creyente. Por eso Dios está usando sus atalayas en el día de hoy, más todavía este día cuando estamos viendo que el día grande y terrible y espantoso de Jehová se acerca. Por eso Dios está apresurándose y enviando mensajeros para decirle a su pueblo que se corrija y que se alinee para que no perezca en este mundo. Vemos entonces que el Señor quiere entonces advertir al pueblo del pecado, quiere advertirlo que se apareje y no caiga entonces el error. Por eso entonces, si vemos el versículo 7 del mismo 33 de Ezequiel, el Señor llama nuevamente allí a Ezequiel y le dice entonces a él ahora él le había mandado a Ezequiel que le dijera al pueblo para que escogiera un atalaya de entre el pueblo. Ahora él va a ser el atalaya entonces ahora, escogido por Dios, él mismo. Dice entonces el versículo 7, tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los apercibirás de mi parte. Allí le está diciendo a Ezequiel entonces, ahora tú vas a ser la atalaya, ahora tú vas a oír de mi boca lo que yo voy a decirte para que se lo digas al pueblo y los aperciba y no mueran, porque lo que ellos están haciendo yo lo estoy viendo y yo voy a decirle entonces para que tú le digas y los adviertas que se aparten del mal. Versículo 8, diciendo, yo al impío, o sea al pecador, impío, de cierto morirás si tú no hablares, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Aquí le está diciendo entonces a Ezequiel, tú vas a ser la atalaya. Si tú no le adviertes a esta persona que está haciendo el mal y que ha hecho lo incorrecto y que yo quiero que se arrepiente para yo perdonarlo, y si tú no le dices y le das entonces el mensaje que te estoy diciendo, tú serás el culpable entonces de la muerte. Tú serás el culpable de la sangre, de esa alma que se va a perder porque no se lo advertiste. Era ahora la responsabilidad de este profeta Ezequiel de ir a llevar el mensaje a cada vida que Dios le enviaba para que le hablara y le dijera y no muriese en el pecado. Entonces dice, y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá y tú libraste tu vida. Ahora, si el profeta tenía que ir y le avisaba a aquel hombre, epa, el Señor Jehová ha dicho así, que hiciste esto equivocado, hiciste esto del mal y tú hablaste mal de tu hermano, de tu hermana y vas a entonces a perecer si tú no te arrepientes. Allí entonces el hombre del profeta, que era en ese día a Ezequiel, iba entonces le corregía allí a la gente del pueblo y la gente se arrepentía, él no perecía. Pero si el profeta no le decía, esa gente perecía y él iba a ser culpable. Pero si se arrepentía, entonces no había entonces culpable allí, porque Dios se lo había dicho al profeta que se lo dijera. Y aquel hombre podía volver sus malos caminos y arrepentirse. Pero si el profeta se lo decía, entonces el culpable era el profeta. Ahora el profeta estaba entonces a la disposición, estaba en hablar la verdad, expresarla, y él tranquilamente, si aquel hombre no se arrepentía, iba a morir, pero ya era culpable aquel hombre, no el profeta, porque ya se lo había dicho, porque estaba como él, como atalaya allí, advirtiendo del pecado que aquel hombre había cometido. Así que estaba libre de ser juzgado por Dios por causa de la muerte de aquel hombre que no obedeció a la voz del profeta, que no obedeció a la trompeta que estaba sonando cuando le advirtió que estaba haciendo lo equivocado. Así que vemos un caso tremendo
cuando aquel rey David cuando Dios colocó al rey David, que lo escogió y lo ungió desde niño, porque Dios lo conoció desde muy pequeño, desde temprana edad, lo puso para que se enseñara de las ovejas primero como pastor, yendo entrenándolo, y allí después lo ungió como rey para guiar al pueblo de Israel. Pero como rey, este hombre no podía hacer lo que él le provocara, porque yo hago lo que yo quiero, pues yo soy rey. No, déjeme decirle que Dios te da un cargo a ti y te pone en un lugar, no es para que tú hagas lo que a ti provoque o lo que tú quieras hacer con las ovejas o con el ministerio que te ha entregado. No, tienes que darle cuenta al Señor por cada una de las cosas que Él te ha dado, y lo que te demandará lo que tú hagas. Por eso, rey David no podía tener luz verde para pecar y hacer desastre y hacer lo otro. No, él tenía que rendirle cuenta al Señor y tenía que conducirse perfectamente. Pero, ¿qué pasó aquí cuando el rey David pecó? Cayó en un gran error, en el cual el diablo lo engañó. Y el diablo sabe cómo engañar a las personas, sabe por dónde meterse, le sabe cuál es la debilidad de las personas. Por eso hay que tener extrema vigilancia en estos caminos, porque el Satanás conoce la debilidad del hombre y de la mujer, y en esa debilidad es lo que tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos fortalezca cada día más, porque sabemos que Él se puede meter por ahí, porque Él conoce las partes débiles del hombre y de la mujer. Ahí por el rey David, entonces, conociendo que era un hombre que era ungido de Dios, el diablo lo engañó y entonces le metió entonces la codicia, que fue entonces mirar a una mujer que se estaba bañando. Eso lo podemos ver, lo puede ver allí en la Samuel, en el libro de 2 de Samuel, el versículo allí desde el 12, desde el 11 puede leer, pues ese es un relato que está allí en el libro de Samuel, 2 de Samuel 11 y el 12. Dice la Biblia que este hombre paseándose, el rey David, paseándose en el palacio por la terraza, se asomó y vio una mujer que se estaba lavando, estaba bañando allí, y la mujer era muy hermosa. Entró la codicia. Mire lo que es el enemigo, entró la codicia allí, y el hombre cuando la vio de una vez y le dijo a uno de sus entes allí que se la trajeran, que quién era ella, y le dijeron de quién era, que era esposa de uno de sus siervos allí, Urías, y se la trajeron a él. Tráemela, le dijo. Y cuando se la trajeron allí, dice que estuvo con ella. Allí la tomó y estuvo con ella allí, y después pasó y la mujer dice que se limpió, se purificó y se fue como si nada para su casa. No ha pasado nada, se lavó bien y no ha pasado nada, pero él había hecho el mal, este rey, había hecho algo equivocado. Bueno, como rey no le daba la facultad de hacer esas cosas, porque él estaba puesto para dirigir el pueblo y juzgar como rey entre el bien y el mal. Pero allí entonces el enemigo lo engañó, y allí entonces lo puso entonces a codiciar a aquella mujer. Aunque él tenía sin fines de mujeres, él tenía muchísimas mujeres, porque tenía 700 esposas, dice la Biblia que tenía este rey David, 700 esposas. Imagínense, una cantidad de mujeres enorme, pero sin embargo codició una más y la obtuvo y estuvo con ella. Él allí en la antigüedad se permitía eso por causa de la ley, por causa de la dureza del corazón del hombre, que un hombre tuviera un harén de mujeres, muchas mujeres para un solo hombre, el cual era la poligamia que se permitía en ese tiempo. Y entonces este rey tenía tantas mujeres que no les bastaban tantas mujeres, así como haría este hombre con tantas mujeres, pero si tenía tantas, aún quería otra más. Y cuál era casada, porque no era ajena. Él tenía doncellas, él tenía mujeres vírgenes, tenía mujeres que habían sido ya viudas, pero no una mujer que estaba casada con un hombre que tenía ya un hogar hecho ya. Pero ahí entró la codicia y entonces la pidió para él.
y la obtuvo. Pero pasando allí, cuando se fue la mujer, al poco tiempo le dijo que estaba embarazada. Había hecho entonces embarazar a aquella mujer, la esposa de su siervo Urías, un hombre que era un guerrero, que estaba en las filas del ejército del pueblo de Israel. Pero dice la escritura que al este rey enterarse que estaba embarazada, Betsabé se llamaba la mujer, al estaba embarazada, ahí quizá dijo, no hallo cómo hacer para borrar esta evidencia, para hacer que desaparezca, porque me metí aquí en problemas, pensaría él. ¿Y qué hizo entonces? Mandó a buscar con el capitán del ejército, que era Joab en ese tiempo, mandó a buscar a su esposa Urías, y allí lo llevaron al palacio. Y cuando entró al palacio, le dice, habla el rey con Urías, y lo saluda y le habla que cómo está el ejército, cómo está Joab, cómo está, una conversación allí, y le dice, bueno, tú eres un hombre que has venido a pelear del camino de la guerra, es bueno que descanses, vaya, vete para tu casa y te vas con tu familia, tu mujer, allí descansa ahí. Pero David lo que estaba buscando era que tapara aquel mal que había hecho, que el esposo se acostara con su mujer y así que cuando se tuviera que salir el hijo, pensara que era de él y no tener entonces problema él con Betsabé ni con nadie. Entonces allí este hombre Urías, cuando salió del palacio, no hizo lo que dijo el rey, que fuera a su casa, no, era un hombre fiel, este hombre, soldado, siervo del rey de Israel, David. Salió del palacio y se acostó junto con los otros amigos de ejército allí, Joás y los demás que estaban allí en las plazas, estaban allí cerca del palacio, porque allí estaba entonces el arca también del pacto, que estaba allí también en carpa, y puesto allí por fuera, y él pensó, ¿cómo voy a ir para mi casa? Si aquí están los demás amigos y los demás del ejército, y yo voy a estar cómodo allá en la casa con mi mujer y todas estas cosas. Y cuando David se enteró que no fue para la casa de su mujer, Betsabé, sino que se quedó allí con los demás del ejército, lo llamó y le dijo que qué pasó, porque no lo mandó a descansar y no fue. Él le dijo que cómo iba él a descansar a su casa con su mujer si los demás estaban allí regados en carpa, a la intemperie, durmiendo incómodo, mal, y iba a estar tan cómodo. Dijo no, que no podía hacerle eso, y se quedó allí entonces. Ahora no podía entonces David cómo hacer para que este hombre se acostara con su mujer, para que hiciera ese movimiento allí y tapar ese mal que había hecho, que si él se acostaba con su mujer, él podía engañarlo, que la mujer le puede decir que ese era hijo de él y tapar ese mal que él había hecho. Por lo tanto, lo llamó de nuevo a Urías, y allí le dijo, bueno, estate conmigo aquí en el palacio hoy y mañana. Y allí entonces lo trató de emborrachar, lo rascó, le dio comida, le dio bebida, vino, para que se embriagara. Y allí se embriagó con ellos, seguro. Pero dice que cuando salió Urías del palacio, no para ir a su casa a acostarse con su esposa, porque él pensó lo que pensaba David, para que se fuera para su casa rascado y se acostara con ella. No se fue para su casa, sino que se fue de nuevo para afuera, donde estaban los soldados, y durmió con los demás allí. Y fíjese lo que dice el rey David. El rey David dice que le mandó comida, llévate una bolsita de comida allí, una vez para su casa. Pero este hombre, Urías, era un hombre fiel tanto al rey como al ejército, y al que sabía quién estaba sirviendo, donde estaba el arca del pacto allí afuera. No se fue con ellos, sino que se quedó allí, se fue con los soldados y durmió con ellos allí. Ahora estaba en problema David, porque no sabía qué hacer ahora para enmendar aquel mal. ¿Y qué optó entonces? Mire cómo el diablo le trastornó la mente a David
para seguir haciendo el mal. Dice que el que hace el mal, dice, va de mal en mal, porque hace una, tapa una, quiere tapar a una, pero con otra hace otro más mal todavía. Dice que llamó entonces al que mandaba allí, al del ejército, al hombre, a Joás, y le dijo que mandara a Urías entonces a la guerra y lo mandara adelante para que los enemigos lo mataran. Donde tuviera la guerra más fuerte, donde estuvieran más fuerte, allí iba a poner a Urías para que así los enemigos lo mataran. Y así entonces él lavarse las manos, para decir, no ha pasado nada, y después tomar su mujer. Eso es lo que pensaba él. Y así lo hizo. Mandó una carta redactada y lo mandó con el mismo Urías. Redactó la carta el rey y la cerró y se la dio a Urías. Llévasela a Joás, al capitán del ejército. Y el capitán del ejército lee la carta, vio que, bueno, que lo que quería el rey David, que era que pusieran a Urías al frente de la batalla y allí muriera a través de los enemigos. Y así aconteció, que pasó por eso que lo que el rey David ejecutó y llevó a cabo. Pero fíjese, Dios, sabiendo todas las cosas, atalayando sus ojos a toda la gente, sabía lo que había hecho su siervo, el rey David, un hombre que él lo había ungido y lo ha puesto para que juzgara entre el bien y el mal, pero ahora estaba metido en problemas, porque primero había adulterado con la mujer de su hombre de confianza allí, Urías, y segundo, se había convertido en homicida porque lo había mandado a matar. Ahora estaba en problema David, pero Dios entonces levanta allí en ese tiempo entonces, levanta un atalaya, el cual era el profeta Natán. Y fíjese la sabiduría de Dios con el hombre, lo que cuando llegó este profeta Natán a darle el mensaje, este atalaya al rey de lo que había acontecido, no le llegó de una vez a cortar rabo y oreja, decirle tú eres un asesino, tú eres un adúltero, tú hiciste esto. No, Dios en su gracia y misericordia sabe cómo trabajar con el hombre y le llega con sabiduría para hacerlo despertar del mal que ha hecho o que está haciendo. Por eso, si vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12 y vemos cómo llega la sabiduría allí a David, cuando a través de la atalaya que estaba allí puesto delante de él, el cual era Natán. Dice en 2 de Samuel, el capítulo 12, dice: y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, mas guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Allí entonces vino Dios a través de la atalaya con la sabiduría de Dios para decirle a David lo que había hecho, pero no se lo dijo así expresamente lo que hiciste, sino que le llevó como una historia
allí para que el mismo David juzgara por sí mismo, porque él era el rey, él tenía que juzgar. Y por eso le dijo que había este hombre rico en la ciudad y había un hombre pobre. Pero aquel hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre tenía una sola cordera, una solita, el cual él la había obtenido, la había comprado y la había mantenido, la tenía allí, solita y gozoso con ella. Pero viniéndole una visita al hombre rico, no tomó de las vacas ni de las ovejas de él, sino que tomó la cordera de aquel hombre pobre, la mató y se la dio de comida a aquel hombre que lo estaba visitando. Ahora, aquí estaba Natán diciéndole a David lo que había acontecido. Y David, como rey que estaba llamado a juzgar, David oyendo el relato de lo que había acontecido, y le dice a Natán entonces: este hombre es digno de muerte, o sea, el que hizo tal cosa. O sea, fíjese la braveza que estaba David, y allí estaba como que quizás rojo de la rabia porque este hombre había hecho eso, le había matado la corderita a aquel hombre pobre. Y entonces David dice: este hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces más lo que vale esa cordera. Y entonces allí viene la palabra entonces del profeta Natán. Y dice en el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Imagínense, ahora después de sonrojado que estaba rojo allí, ahora venía entonces, quizás se puso pálido del susto cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre que hizo tal cosa. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tus señores, y en tu seno, de más de esto, te di la casa de Israel y de Judá. Y así esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de 2 de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerán con tus mujeres a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de toda Israel y delante del sol. Imagínense el mal que le venía a David entonces por todo lo que había hecho, toda esa sentencia de parte de Dios por la falta que había hecho grave, que había estado con la mujer de su siervo allí y lo había mandado a matar a Urías de paso. Por eso el mal que venía sobre él no era nada fácil, era algo terrible. Y David oyendo allí entonces la sentencia ahora de parte de Dios para él. David estaba dando una sentencia para aquel hombre que había tomado aquella corderita, aquel hombre rico. Este hombre es digno de muerte y tiene que morir porque tomó esa corderita, teniendo él tantas ovejas. Y ahora la sentencia era para él mismo, porque tú eres ese hombre, le dijo Natán, el atalaya que Dios tenía en ese momento. Tú eres ese hombre, ahora por lo tanto, tú hiciste esto en secreto, tú lo hiciste a escondida, pero ahora yo lo voy a hacer que tus mujeres estén entonces con tus siervos y que lo hagan entonces a la luz pública, lo hagan a la luz del sol. Fíjese todo lo que iba, el mal que se iba a levantar contra el rey David por falta
de la falta que él había cometido. El atalaya estaba dando entonces allí la sentencia de todo el acontecimiento que iba a venir sobre él. Allí el rey David entonces, como estaba ya contra la pared, podemos decirlo así, un hombre que estaba ya entregado porque ya Dios le había dicho todo lo que iba a venir sobre él, David dijo entonces a Natán: pequé contra Jehová. Allí estaba entonces el hombre reconociendo que había pecado contra Jehová. Algo que a Dios le agradaba al rey David, que era el rey David, porque Dios mismo da testimonio que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que estaba entregado a Dios, pero fíjese la falta que hizo por no vigilar, la falta que cometió, el gran error, el gran pecado que tenía que entonces ahora pagar por esa causa, que el mal se le iba a levantar de su misma casa. Ahora, pero él estaba reconociendo que había pecado contra Jehová, que él estaba dando una sentencia a aquel hombre que tenía muchas ovejas, que tiene que morir porque hizo el mal, que tiene que pagar 4 veces más el tanto. La sentencia era para él mismo, porque eso le iba a venir a acontecer a él. Ahora el profeta le dice versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, el atalaya le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, le dijo. O sea, no te preocupes, no vas a morir, pero sí vas a pasar por este proceso, sí vas a sufrir las consecuencias por tu falta, vas a sufrir las consecuencias por lo que has hecho, y así que esto es lo que te va a acontecer, que tus mujeres van a estar entonces a la vista de todo, y que en público, porque tú lo hiciste escondido, ahora tus mujeres van a pagar y tú vas a sufrir las consecuencias. Era la falta de David, la falta de aquel hombre, el rey que Dios había escogido, un hombre conforme al corazón de Dios, pero había hecho lo equivocado. Pero allí estaba el atalaya, allí estaba el profeta de Dios para decirle entonces, tocarle esa trompeta, decirle qué había hecho, qué estaba haciendo y lo que Dios estaba determinando para él, que era corregirlo, pero iba a pagar un precio alto, el cual Dios en su gracia y misericordia, él antes de traer un juicio a una persona o a un pueblo, él advierte lo que viene. Él dice lo que en su palabra, que cada juicio que él viene no os lo va a traer porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios de justicia, y él entonces tiene que advertir al pueblo para luego entonces traer el juicio. Si no se vuelve de sus pecados, si no vuelve del mal que ha hecho, Dios entonces va a traer el mal contra aquella ciudad, aquel pueblo o aquel hombre, el cual aquí era el rey David, que había hecho lo equivocado y había pecado contra Jehová, pero él había reconocido que era lo que Dios le agradaba de este rey, este hombre que reconocía el mal. Y eso es lo que Dios quiere hoy, buscar hombres y mujeres que reconozcan su condición, que si saben que han hecho el mal o que están en el mal haciendo lo equivocado, que se vuelvan de sus caminos, y Dios sin duda alguna tendrá misericordia y lo salvará de ese mal que están haciendo. Pero aquí las consecuencias para David fueron fatales, fueron graves, porque había hecho un daño tremendo a aquel pobre hombre, mandándolo a matar y tomando su mujer, su esposa. Ahora él tenía entonces que compensar con eso, con lo que iba a sufrir. Dice el versículo 14: mas por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Mire, el primer pago lo que Dios iba a castigarlo a David era que el hijo se lo iba a morir. Iba a nacer, pero iba a morir para que David aprendiera la lección, que no iba a pagar, no iba a quedar así tranquilamente y campante, vamos a decirlo así. Hiciste el mal y anda tranquilo, te va a dejar quieto así. No, usted va a sufrir consecuencias si usted hace lo equivocado.
Usted hace lo errado y usted va a obtener las consecuencias equivocadas. Por eso, todo lo que el hombre siembra, eso también segará, dice la Biblia. Si usted hace el mal, no espere que le lleguen palmaditas, ay, hiciste el bien, yo te voy a hacer bien. No, usted va a acarrear consecuencias, el cual si usted ha hecho lo equivocado. Si usted hace el bien, entonces usted espere bien, porque Dios le va a gratificar por lo que ha hecho. Pero si usted ha hecho lo malo, no espere que le llegue algo bueno. Usted tiene que pagar las consecuencias y acarrear con lo que ha hecho. Así David tuvo que pagar entonces el precio, y el precio era que su hijo, que iban a hacer con aquella mujer, Betsabé, la esposa de Urías, que él había tomado, que había hecho un adulterio, entonces iba a morir aquel niño. Aunque él, si usted sigue leyendo el relato allí, cuando el niño nació con vida, pero enfermó y él ayunó, él no comió, él tuvo 7 días, dice, en ayuno y tirado allí en el piso para ver si Dios tenía misericordia de él, para que no fuera a morir aquel niño. Pero no, Dios no podía quitar lo que ya la sentencia que había dicho, porque Dios lo que dice lo cumple. Así que la sentencia estaba que el niño iba a morir y el niño murió. David ayunó, David hizo todos los requerimientos que Dios quería que hiciera, que era humillarse ante su presencia. Se humilló hasta lo sumo, que dice que durmió en el piso, se estuvo allí 7 días ayunando y en vigilia allí al Señor, pero no, la sentencia no fue revocada. La sentencia estaba hecha ya, que el niño iba a morir y el niño murió. Así que si usted lee el relato completo, usted se dará cuenta allí, en ese capítulo 12 del Segunda de Samuel, para que usted vea que Dios en su gracia y misericordia, Él sabe entonces cómo trabajar con el hombre, cómo trabajar con la mujer. Y cuando es de Dios, Dios lo va entonces a enfrentar y le va a decir, le va a mandar cualquier vaso, cualquier instrumento para hacerlo despertar si usted ha hecho lo equivocado. Dios está entonces ungiendo vasos en diferentes lugares de este mundo en el día de hoy para ponerlo como instrumento en sus manos y así hacer al hombre despertar del mal que está haciendo. Si está fallando al día de Dios, si está haciendo lo malo, de seguro Dios entonces le va a levantar el instrumento adecuado para llevarlo y decirle como atalaya, estás haciendo el mal. Cometiste un error, cometiste una falla y así que tienes que corregir. Dios entonces corrigió a David y David tuvo que pasar las consecuencias, pagar las consecuencias por lo que había hecho y tuvo entonces que hacerlo de esa manera. Dios, su palabra es dura, su palabra es la que va a corregir, pero ¿cómo corrige Dios? Por eso hay que mejor es entrar por la línea y hacer las cosas correctamente. Versículo entonces 9 dice, si tú avisares al impío de tu camino, de su camino, para que de él se aparte y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá, y tú libraste tu vida. Tú pues, hijo del hombre, versículo 10, Ezequiel 33, ahí de nuevo, mantenga su Biblia ahí abierta en Ezequiel 33, dice, tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dile, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Allí entonces el Señor le está hablando al pueblo de Israel entonces, diciéndole entonces que el pueblo está, ¿cómo vamos a volver si hemos pecado tanto, hemos cometido tantos males?
hemos cometido tantos errores y nos consumimos en el pecado, aquí vamos a morir. Y el Señor le dice entonces, ¿cómo vas a morir? Dile, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte al impío, sino que se torne el impío de sus malos caminos. Eso es lo que Dios quiere del ser humano, que se torne de sus malos caminos, de sus maldades, de sus pecados, y Dios lo va a libertar, Dios lo va a librar de la muerte. Por eso le dice, volveos a mí. Por eso es que Dios está llamando entonces con vaso, instrumento en sus manos para llamar al hombre la atención y decirle que se despierte a la realidad, que está haciendo lo malo, está haciendo lo equivocado, y entonces Dios se va a apiadar de ti y vas entonces a ser salvo, porque si no, viene el juicio, viene la muerte para ti, para aquel hombre o aquella mujer que no quiere salir de los malos caminos que Dios quiere que salga, porque son caminos del impío, caminos de malos, caminos de pecadores. Por eso dice, volveos de vuestros malos caminos, y ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, si yo soy Dios, yo fui el que creé todas las cosas, yo soy el que hago y deshago, ¿por qué vas a morir si te devuelves tus malos caminos? Si tú no quieres devolverte de los malos caminos, tú vas a morir, de cierto vas a morir, pero si tú devuelves de los malos caminos, entonces yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar, yo te voy a rescatar de la condición en la cual tú estás. Por eso, ¿qué dice el Isaías del 55:7? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad, y vuelva hacia Jehová, que él será amplio en perdonar. ¿Ve? Dios te llama en su misericordia, en su amor, para que tú vuelvas a los caminos y salgas de los malos caminos y vuelvas a los caminos correctos, a los caminos que Dios quiere para ti, que quiere librarte del mal, que quiere sacarte de la suciedad, de la inmundicia de este mundo, y quiere entonces rescatarte. Eso es lo que quiere Dios el Señor en su misericordia para usted, amigo que me escucha en esta hora, que quizás no ha conocido la palabra, no ha oído la trompeta, no ha oído los atalayas que están saliendo hoy en día por diferentes lugares, medios de comunicación, para que usted despierte a la realidad y no perezca en el juicio de este mundo. Por eso Dios está llamando, volveos a mí, atalayando, su ojo atalayan toda la gente. Él sabe quién hace el bien y quién hace el mal, qué piensa el hombre y qué piensa la mujer. Dios lo conoce todas las cosas, por eso Él está entonces usando los instrumentos que Él tiene en sus manos, hombres y mujeres, para hablar una palabra y decirle a aquel hombre, arrepiéntete, vuélvete de los malos caminos, estás haciendo lo equivocado, estás haciendo y cometiendo errores que Dios no le gusta. Dios no quiere que tú hagas eso. Dios no hizo que tú hicieras las obras del diablo aquí en la tierra. Dios quiere que hagas las obras que Dios quiere que tú hagas las obras de Dios. Dios no hizo para que usted fuera instrumento en la mano de Dios, que instrumento en la mano del diablo que hace y deshace y estás dando, podemos decirlo, que estás reflejando el mismo Satanás, pero Él quiere que lo reflejes a Él aquí sobre la tierra. Dios te hizo a imagen y semejanza y quiere que lo reflejes a Él, no que reflejes al diablo. Por eso Dios está mandándose esos atalayas, está demandando de ellos para que te hablen la palabra y te arrepientas de tus malos caminos y vuelvas a Él. Por eso busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano, y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Es lo que dice Isaías 55, el 7, allí en adelante. Por eso el llamado de Dios para el hombre de malos caminos, que vuelva a los caminos del Señor. Permiso.
Allí nuevamente el Señor, en ese mismo Isaías 57, dice que como es la altura de los cielos, es tan alto, así son mis caminos y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque las misericordias son tan grandes, inmensurablemente, que no hay espacio, que usted sepa un límite para que Dios tenga misericordia para el hombre. Hay un límite que no hay límite de este mundo que pueda parar hasta allí la misericordia. No, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que es lo que Él quiere entonces, que el hombre se lo busque su rostro y se arrepienta de sus malos caminos, porque dice como desciende la lluvia y la nieve del cielo y llena la tierra. No, dice, no vuelve allá, y llena la tierra y da simiente al que siembra, o sea, semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hace la obra para el cual yo la envío. O sea que Dios entonces está enviando palabras a través de mensajeros, atalayas, para que usted se vuelva de sus malos caminos y se arrepienta. Y no sea entonces talado, no sea cortado por causa de su pecado. Dios está entonces levantando instrumentos por diferentes lugares, y el instrumento más usado que Dios ha usado es al pastor. El pastor está puesto allí como atalaya en las iglesias para llevar ese mensaje y darle esa comida adecuada a las ovejas y decirle la verdad. No entretenerlo, no darle obras teatrales o entretenerlo con cualquier cosa, no. Dios lo ha puesto allí para que le dé palabras vivas y palabras que sean edificantes y palabras que lo hagan despertar de la realidad y no estén entonces dando vueltas en el desierto allí en un solo lugar, sino que lo vayan llevando a una perfección, a un caminar recto con el Señor, el cual Dios entonces ha levantado tanto el pastor como un ministerio. Efesios 4:11, que es el ministerio de hoy que está trabajando para la perfección de los santos. Dios tiene esos atalayas allí, dispuestos a que el hombre y la mujer sean perfectos en los caminos del Señor. Por eso Dios entonces está atalayando, sus ojos atalaya toda la gente. Y Él atalaya toda la tierra. Él conoce cada una de las cosas. Por eso Dios le habló entonces a Ezequiel nuevamente. Allí, en el versículo 12, y le dice: y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no los librará. El día que se rebelaren y la impiedad del impío no les será estorbo, el día que se volvieren de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y diciendo yo al justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia y hiciere iniquidad, toda su justicia no vendrá en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Allí quiere decir el Señor, a través del atalaya Ezequiel, que mucha gente se justifica por sí mismo, diciendo yo he hecho el bien, yo hago el bien, yo el mal, yo lo aborrezco, yo hago bien a todo el mundo, a mi prójimo, ayudo a quien puedo, le doy el que tiene hambre, le doy para el que vaya a hacer lo correcto, y yo estoy bien con Dios. O sea, es justificándose a sí mismo, no reconociendo que tiene que también ponerse a cuenta con el Señor. Él dice que allí que aquel hombre que se crea justo y esté caminando correctamente, que haga la justicia perfecta, porque el día que haga un error, así haya hecho, vamos a decir, miles de cosas buenas, pero el día que haga una, Dios no se la va a pasar por alto. Dios no le va a aplaudir eso, no. Él va a morir por ese pecado, el cual hizo. Así haya hecho miles de cosas buenas, pero hizo esta incorrecta, Dios lo va a castigar por esa que hizo incorrecta. El rey David, él era un rey
conforme al corazón de Dios. Pero mire, hizo esa incorrecta, él estaba allí juzgando correctamente y haciendo la labor que Dios lo había comendado, pero hizo esa incorrecta y Dios no se lo iba a pasar por alto. Tenía que pagar el precio y el precio fue alto. Aunque no lo mató a él, pero mató entonces parte de su familia por causa de su pecado. Así que aquí el justo que diga yo hago bien, yo hago esto, yo hago el otro, yo me porto bien, yo estoy bien con Dios y yo amo a Dios, pero hace una cosa equivocada, por esa cosa equivocada ese hombre o esa mujer morirá, porque Dios no lo va a pasar por alto. Dios no tiene hijo toñé, como decirlo así, no tiene nieto tampoco. Él va a castigar a aquel hombre, aquella mujer que tiene por hijo, porque todo hombre y toda mujer que se llega como hijo de Dios tiene que ser entonces castigado, tiene que ser disciplinado allí para que entre por el riel, por la línea que Dios quiere que ande aquel hombre, aquella mujer como hijo de Dios. Así que aquí el atalaya, que era el profeta Ezequiel, estaba diciendo claramente que por su propia justicia no iba a ser justificado, no iba a ser salvo, sino que tenía que ser entonces las cosas correctas. Dios dejó 10 mandamientos aquí sobre la tierra y allí los redujo en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sobre esos 10 mandamientos él dijo, y toda la ley, porque es toda la ley que hay que obedecerla en su palabra, que está allí plasmada en la Biblia. Y el Señor dice que puedes guardar todos los mandamientos, pero si infringiere uno de estos, por muy pequeño que sea, serás culpable de todo. ¿Ve? O sea que si usted infringe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, usted va a ser culpable de todo. Usted lo puede guardar, los guardo todo, pero si falla en uno, usted va a ser culpable de todo. Es lo que el Señor está diciendo, que la propia justicia suya, la propia justicia mía, no nos va a dar derecho a hacer lo malo. Tenemos que entonces usar entonces la justicia divina de Dios. La justicia de Dios, que es la que nos va a llevar entonces a esa perfección, a ese caminar recto delante de Dios. Por eso Dios entonces le pone claro allí al pueblo que si caminan, se vuelven de sus malos caminos, aunque ellos piensan que están muertos, que no tienen salvación, él dijo, no, si se devuelven de sus malos caminos, yo soy amplio en perdonar, y porque yo soy Dios, yo soy Jehová, él los va a librar de la muerte. Es lo que Dios le quería decir allí al pueblo. Y a rey David, bueno, le dio su sentencia que tenía que pagar por su mal hecho. Y así que la salvación, como le dije, no es la justicia que te la va a agarrar por su propia cuenta. No, use la justicia de Dios. Y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, para que usted se jacte o se jacte. Dice que usted se jacte en la presencia de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es un don inmerecido de Dios, de parte de Dios, para que seamos salvos. Es la gracia divina de Dios que somos salvos. Pero si usted se quiere dar que yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, bien a los pobres, atiendo a los humildes y hago aquello y aquel otro, no, déjeme decir que usted está como los fariseos, jactándose usted mismo. Usted tiene que decir, Señor, aquí estoy delante de tu mano, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga este día? Yo quiero hacer lo correcto, pero si hago lo equivocado, también repréndeme, hazme ver lo que he hecho incorrecto para corregir. Eso es lo que a Dios le agrada de un hombre, de una mujer que se ponga cuenta con el Señor. Así era el rey David, pero cometió ese error y tenía que pagar por ello. Por eso el Señor está llamándose a la gente que se vuelvan a Él, que vuelvan a sus caminos y Él los perdonará. Por eso dice Isaías 1:18, dice allí venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, emblanquecidos serán como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la gracia de Dios que le va a quitar los pecados a usted. ¿Por qué?
porque Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que hace todas las cosas, Él es el que puede dar vida, pero tan solo usted reconociéndolo como único y suficiente Salvador, reconociendo que usted hizo lo malo y que necesita el perdón de Dios. David dijo, he pecado contra Jehová, estaba reconociendo, y eso es lo que le agradó al Señor. No le cortó la vida a él, pero le quitó la vida al hijo, lo que más quería, podemos decirlo así. Un hijo es lo más grande que Dios nos puede dar después de la salvación, pero le dio donde más le dolía, para que él supiera que con Dios no se puede jugar, con Dios hay que temerle, con Dios hay que respetarlo y obedecerlo. Eso es lo que Dios deja esta escritura para nuestra enseñanza y nuestra admonición, y que nosotros no hagamos lo que hicieron nuestros padres allá atrás, y por eso quedaron así escritas para nuestra enseñanza. Por eso la palabra claramente dice que volveos, dice el Señor, para que no sea entonces participante de los pecados y las abominaciones. Proverbio 28:13. Proverbio 28:13 dice allí, vamos un momentico, Proverbio 28:13. Y ver lo que dice la palabra del Señor. Y tremendo cuando Dios nos habla a través de ella, y es lo que nos dejó escrito para nuestra enseñanza y no caer entonces en el error. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Allí entonces el que cubre su pecado entonces no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta de él, ese hombre, esa mujer alcanzará misericordia, porque Dios es un Dios amplio en perdonar. Dios es grande y misericordioso. Por eso usted, amigo que me escucha en esta hora, si usted no ha comprobado, no ha tomado la palabra del Señor, allí está la palabra que está saliendo por estas redes de internet, para que usted pueda tomar entonces su mensaje para usted y pueda aparejarse y tomarlo como algo allí en su corazón, que lo crea con toda su alma y pueda entonces apartarse de los malos caminos que estaba andando usted en este día, y pueda entonces reconocer al Señor como su único suficiente Salvador, y Dios será amplio entonces en perdonarlo. Por eso Miqueas, el profeta Miqueas, otra atalaya que tiene el Señor, él puede expresar de eso profundo de su corazón y decir, ¿qué Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado? Es Miqueas 7:18. Allí entonces este hombre reconociendo que ese Dios grande y misericordioso, que Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado, él reconociendo como atalaya y expresándoselo al pueblo y a nosotros mismos, para que veamos y comprendamos la grandeza, cuál es la amplitud, la anchura, la largura y lo alto y lo profundo de Dios, que no hay límite para Dios para perdonar cuando consigue un corazón contrito y humillado, que Él no lo va a despreciar, un corazón que se llegue sincero, reconociendo que sí ha hecho lo malo. Por eso veamos allí entonces lo que dice el proverbio, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Y ese es el llamado para cada hombre, cada mujer que no conoce a Dios y que quiere tener una experiencia con Dios, que se llegue a Dios y entonces Él se llegará a él. Por eso, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él acudirá el justo, correrá el justo y será librado. Es lo que dice las Escrituras. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será librado. Porque ese es el atalaya que hoy en día está atalayando toda la gente y está viendo con su ojo visor
lo que están haciendo, si bueno o malo. Pero usted aquí está oyendo esta voz, está oyendo esta trompeta que está saliendo por estos medios de comunicación para que usted se alerte a los caminos que está usted andando y que usted vea el enemigo que está delante de usted, que lo que quiere entonces es llevarlo al infierno, quiere llevarlo a la muerte, llevarlo al pecado, para así entonces su alma pueda perderse. Pero allí está entonces la voz, la trompeta, el chofar sonando para que usted despierte a la realidad y salga de ese mundo de incredulidad, de este mundo de pecado, y pueda caminar entonces con ese Dios grande y misericordioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Salmo 61. Salmo 61. Veamos lo que dice allí el Señor. Salmo 61. Leámoslo desde el 1 hasta el 3. Salmo 61 desde el 1 al 3 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. A la peña más alta que yo me conduzca, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Aleluya. Allí está entonces. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Ese es el único refugio, amados amigos y hermanos que me escuchan hasta ahora. El único refugio que te puede salvar, que te puede librar de la muerte, del pecado, es el gran Jehová, el gran yo soy, ese Dios todopoderoso que fue nuestro Señor Jesucristo a humanizarse aquí sobre la tierra, dio la vida por ti y por mí. Es el único que te puede librar entonces del pecado y de la muerte, la condición en la cual usted puede encontrarse en este día de hoy. Pero aquí está entonces la palabra, aquí están los atalayas para que usted pueda entonces oír la trompeta, oír la voz y reconocer entonces salir de esa condición. Es lo que Dios quiere. Si se aparta, pero si usted oye y no se aparta, sino que, eso no, yo no creo eso. Eso es para otro día. Ya el que se muere de una vez. Vas a morir y vas a aparecer en ese lugar de tormento, el cual nadie desea. Yo no deseo eso para nadie, porque la Escritura me dice claramente que hay dos lugares, subir o bajar, que el cual es el cielo o es el infierno, abajo sobre la tierra, allí en el corazón de la tierra. Por eso es para que te escapes entonces allí. El Señor es la torre fuerte, es tu atalaya, es el refugio para tu vida, el refugio para que te libres del lazo del diablo y así puedas escapar de este mundo cruel el cual vivimos en el día de hoy. Torre fuerte, el nombre de Jehová. A él acudirá el justo y será librado. Vemos que hoy en día entonces Dios, en su grande amor y misericordia, Dios quiere llevar entonces un pueblo, una novia a esa perfección, y el cual Dios entonces ha levantado entonces esos atalayas, esos hombres, esas mujeres con capacidades visoras para poder ver y captar el diablo y sus acechanzas, y Dios entonces los ha puesto en su iglesia para que así entonces alerten al pueblo y decirle y llamar al hombre que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de sus malos caminos, para el cual entonces Dios perfeccionarlo. Eso Dios lo ha colocado en la iglesia en el día de hoy que estamos viviendo. Y Dios está demandando de cada hombre, cada ministro que está allí puesto en un lugar, que tienen esas operaciones, el cual esas operaciones de milagro, operaciones de lengua, operaciones de interpretación, de profecía, de sanidad, de todo lo que Dios ha puesto de fe allí en la iglesia, a través de los dones espirituales, tienen que estar operando hoy en la iglesia por esta causa, que es perfeccionar a la iglesia y atalayando que el diablo quiere meterse por cualquier lado, pero
con el ojo visor, que es el atalaya mayor, el Espíritu Santo, en hombres y mujeres, hablando a través de ellos para decirle: hiciste lo malo, pecaste, hablaste mal de tu pastor, hablaste mal de tu vecina, hablaste mal de tu hermano, y por lo tanto ve y arrepiéntete, porque si no van a venir consecuencias. Ese Dios grande y misericordioso, el atalaya mayor, que está levantando instrumentos entonces en medio de su pueblo, para que entonces advierta al pueblo de los errores que ha cometido o que quiere cometer, porque también viene Dios, sabe las cosas anticipadamente y advierte antes que pasemos por ese proceso. Y Dios entonces no quiere el mal para usted, Dios quiere lo mejor para usted. Por eso le está diciendo y advirtiendo esta hora a usted, amigo, que me escucha en esta hora, que sea usted un oidor y hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo. Cuando usted está oyendo esta trompeta hablar, está oyendo ese chofar sonar, para que se aparte entonces del mal y vuelva a los caminos del Señor. Volveos a mí, es lo que dice el Señor. Así que Dios demanda entonces a cada ministro que está en las iglesias alrededor del mundo, no solamente aquí, en este lugar, no estamos hablando de este lugar, estamos hablando alrededor del mundo, que Dios tiene su pueblo. Está demandando que en la iglesia tienen que estar entonces los 5 ministerios de Efesios 4:11 y los dones espirituales que están allí en 1 Corintios 12. ¿Para qué? Para llevar entonces ese pueblo a la perfección, a través de esos atalayas que están allí puestos para allí hablar a ese pueblo que Dios ama y que desea recogerlo en sus brazos para llevarlo a la gloria. Es lo que Dios entonces está llamando y demandando de cada ministro, cada hombre que se ha puesto como atalaya allí en el lugar. Por eso vemos la demanda de Dios cuando habla a los pastores, porque el pastor es el que tiene la mayor responsabilidad. Yo no quería estar en los pies, en los zapatos de un ministro, un pastor. Debo decirle por qué. Porque ellos tienen la mayor responsabilidad de todo el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar cuenta tanto por ellos como cuenta por cada una de las ovejas que están pastoreando, que están a su responsabilidad, que Dios se la ha colocado para que les dé el alimento adecuado. Pero si aquel ministro le está dando alimento piche, alimento seco, pasto seco, déjeme decirle que él tiene que dar cuenta por cada oveja que haya a morir por causa del alimento que le ha dado, o los haya intoxicado, los haya hecho indigestiva, que no hayan hecho la digestión bien correcta allí. Por eso es la responsabilidad para cada pastor que Dios ha colocado en diferentes lugares, que tiene entonces que tener esa responsabilidad de ver las operaciones y los ministerios allí para juzgarlo correctamente, si es Dios o no es Dios. Pero mucha gente le temen a estos ministerios, le temen a estas operaciones de hablar lengua, porque no saben juzgarlo, no tienen la sabiduría de Dios, no tienen quizá el Espíritu Santo allí para que les diga tengan cuidado, ahí no, pero aquí sí, esto es verdad. Pero si usted lo lee a la luz de la Escritura, todo eso tiene que estar en la iglesia en el día de hoy. Por eso la demanda es para los ministros que están allí en cada iglesia. Y dice Ezequiel 34, dice: y fue mi palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Coméis las leches y os vestís de la lana. La gruesa degolláis, no apacentáis la oveja. No corroboráis la flaca, ni curaréis la enferma. No ligaréis la perniquebrada, ni tornaste la amontonada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y esta demanda
y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comida de toda bestia del campo, y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese, quien requisiere. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comida de todo bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscan mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de sus manos, y haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les será más por comida. Así que el llamado entonces para los ministros pastores, para que entonces le den entonces ese alimento adecuado, ese alimento fresco a las ovejas, y no le den entonces pasto seco, porque aquí está la demanda de Dios para los pastores. Es el peligro, esos atalayas que tienen que estar en las iglesias con todo entonces estos atributos de Dios, todos esos ministerios allí, dándolos a conocer al pueblo para que ellos se puedan percibir y estar entonces cubiertos completamente con la sangre del Señor. Porque si están haciendo lo equivocado, de seguro con los ministerios en operación en la iglesia, van entonces a ser descubierto el Satanás a través de que alguien está por allí oculto haciendo haciendo el mal, y creen que no lo ha hecho, pero Dios trae en su misericordia a un hombre o una mujer que la levanta en la humildad y la sencillez, le dice: tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y aquel hombre tiene que arrepentirse, porque es Dios hablando como atalaya a través de él. Por eso es el llamado entonces a los pastores que se aparejen y no se apacienten a sí mismos, sino que hagan las cosas correctas. Dios les va a demandar entonces la vida de las ovejas si se pierden, o la sangre de las ovejas, las almas de las ovejas que están allí a su cargo. Por eso Dios en su gracia y misericordia entonces le está diciendo a usted en esta hora, amado amigo que me escucha en esta hora, si ha oído esa trompeta del Evangelio de Dios que está sonando alrededor del mundo, es para que usted también se apareje, usted se arrepienta de sus pecados y vuélvase al Señor, para que Él será amplio en perdonarle sus maldades. Así que el Señor Jesucristo entonces me les bendiga grandemente. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, grande en misericordia, grande en bondad, Padre mío. Sea usted, Señor, con cada una de las vidas, Señor, que han estado al alcance de nuestra voz, Padre eterno, para que sea usted redarguyéndole en sus corazones, Señor Jesús, dándole, Señor Jesús, esa palabra, Señor, oportuna que lidie allí, Señor, en lo más profundo de su alma, para que ellos puedan buscar de su rostro y arrepentirse, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que usted no quiere que el hombre perezca, usted no quiere que el hombre muera en sus pecados, sino que corran arrepentimiento y usted lo pueda librar, Padre eterno. Le ruego, Señor, por cada alma, cada vida, Señor, que está allí, Señor, sumergida en el pecado. Tenga misericordia de ellos, Padre eterno, sabiendo, Señor, que usted, que dice en su palabra, que si de gracia recibiste, da de gracia, Señor. Por esa causa estamos aquí, Señor Jesús, dándole a conocer, Señor, que hay un Dios grande y misericordioso, Señor, que no quiere el mal para la alma, sino que quieren es salvarla, Padre Santo, ya que todo hálito de vida está en sus manos, Señor Jesús, y el alma que pecare, esa morirá, dijo usted en su palabra. Así que queremos, Señor Jesús, hacer lo correcto, queremos hacer lo que a usted le agrada, Señor, y es llevar, Señor, como atalaya, Señor, esta bendita y santa palabra, que es el Evangelio eterno de salvación.
de que es enviado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada vida, Señor, que está allí, Señor, sea usted lidiando con ellos, dándole revelación, Señor, para que sean ellos entonces buscando de su rostro. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, a cada una de las vidas, Padre eterno, que estuvieron al alcance de nuestra voz, Señor. Cualquier necesidad en medio de ellos, Señor, suple, Señor, conforme sus riquezas en gloria, Padre eterno. Bendice, Señor, también a aquellas vidas que están enfermas, clamando por sanidad, Señor. Usted, Jehová, nuestro sanador. Usted es el que sana todas nuestras dolencias. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que ellos reciban, Señor, sanidad en sus cuerpos, para el cual ellos también están demandando, Padre eterno. Para gloria lo pedimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, este lugar, Señor. Bendice nuestro pastor. Bendice, Señor, cada ministro, Padre eterno, que se paran aquí, Señor, como atalaya a llevar tu palabra, Padre mío. Sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, será la invitación entonces para el día de mañana, cuando nuevamente uno de mis hermanos estará aquí como atalaya del Dios viviente, llevando este mensaje eterno de salvación. Recuérdese que la trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. Él va a sonar hasta el fin, hasta que Dios en su gracia apareje a este pueblo y lo saque de esta tierra, y así estaremos con Él. Pero hasta que no saque el último que ha de entrar al pueblo seleccionado que Él tomó por gracia y misericordia, esa trompeta no va a dejar de sonar. Cuando deje de sonar, ya no habrá esperanza para este mundo. Pero corra usted mientras pueda oír esa trompeta del Evangelio. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.